Estimados amigos, hay muchas personas que piensan que la Biblia no es del todo clara porque usa expresiones como que vengo pronto o vengo rápidamente, cuando dice Jesús todo ello, ¿no? Vengo pronto, vengo rápidamente, el tiempo está cerca, vengo en breve, y así, expresiones o locuciones que si se tomaran literalmente, uno debería llegar a la conclusión de que Cristo va a venir pronto. Cuando lo dice él, vengo pronto, tendría que haber vuelto pronto, no haber tardado tanto como 2000 años. Y muchos también se quejan diciendo que el tiempo está cerca y está en breve, se ha prolongado tanto hasta el día de hoy. Esta es la posición justamente de los llamados preteristas, quienes sostienen que Jesús volvió realmente en el primer siglo de la era cristiana, y por eso Jesús usaba esas expresiones de pronto, rápidamente, en breve. Pero realmente el Señor Jesús llegó en el año 70, es decir, poco tiempo después de que hablara de su regreso, de su pronto regreso y de su venida en breve. Es que muchas personas y muchos cristianos todavía no entienden el lenguaje, en cierto sentido, figurado de la Biblia. Y es que para Dios, y eso es importante tener en cuenta, 1000 años, como dice el apóstol Pedro, es como un día, y un día como 1000 años. También Dios le había dicho a Adán que el día que comieran de ese fruto, el fruto prohibido, ese mismo día morirían, cuando en realidad murieron después de 900 años, en el caso de Adán. Entonces, ¿cómo puede haberse cumplido la profecía de Dios, o la predicción de Dios, o la condenación de Dios, de que el día que comas del fruto, ese mismo día morirás? Es que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y como Adán vivió 900 y pico años, él realmente había muerto bajo la óptica de Dios en ese mismo día. Por otro lado, hay muchos pasajes en la Biblia que demuestran que la perspectiva de Dios no es la perspectiva del ser humano, no menos de lo que es, por ejemplo, Isaías 55, versículos 8 al 9, que dice: pues mis pensamientos no son sus pensamientos o vuestros pensamientos, ni son vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Con estos pensamientos en mente, le invito a usted a considerar los siguientes pasajes bíblicos. Salmos 37, 1 y 2. En el Salmos del rey David, leemos lo siguiente: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Indudablemente, este pronto es bajo la óptica de Dios, y que puede durar una vida completa o miles de años. Sin embargo, tenemos que entender que los impíos realmente pronto serán cortados bajo la óptica de Dios. Van a ser castigados. En Salmos 90:10 dice que los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es decir, en este Salmo, 80 años de edad u 80 años de vida se hablan como que pronto pasan. Probablemente 80 años
es pronto para la óptica de Dios, a veces no para nosotros. Aunque puede ser pronto, son 80 años. 80 años es un tiempo corto a la vista de Dios. En Romanos 2.5, perdón, en Revelación 2.5 o Apocalipsis 2.5, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vendré pronto. Indudablemente son palabras del Señor y este pronto puede abarcar un lapso de tiempo mucho más largo de lo que puede concebir nuestra mente humana. La iglesia de Éfeso, o en Éfeso, perduró por centenares de años después de esto. Imagínense ustedes. En Revelación 2.16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquellos que Cristo peleó con la espada de su boca fueron asesinados. Apocalipsis 19, 15 y 21. Pero la iglesia de Pérgamo persistió por siglos después de que se dijo esto. En Revelación 3, 10 al 12 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. La corona es otorgada para aquellos que son fieles hasta la muerte. La corona es otorgada después de la resurrección. Y la corona va a ser entregada por Jesús mismo. La pronta venida está en el contexto de una recompensa para los vencedores. La recompensa para aquellos que vencen no es dada hasta la resurrección y el juicio. La pronta venida, entre comillas, está por consiguiente en el contexto de la segunda venida y la resurrección. En Apocalipsis 22, 6 y 7 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En el verso 5, justo precediendo a estos versos, Juan escribió del tiempo en que los justos dominarán por siempre jamás. Sin embargo, ese gobierno no ocurre hasta que recibamos nuestras coronas, según Apocalipsis 2:10, 26 y 27. Y el recibimiento de las coronas no ocurre hasta después de la resurrección y del juicio. En Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Satanás es todavía nuestro adversario y no está todavía sujeto bajo nuestros pies. En Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pronto, en este caso, incluye los 2600 años de la dispersión de Israel, la subida y el gobierno del anticristo, la segunda venida, la resurrección y el juicio. Ahora consideren ustedes el siguiente pasaje de Isaías 29, 17 al 18. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Puesto que Isaías habla de la resurrección que estaba miles de años por delante, de aquí a muy poco de Isaías es mucho más tiempo de la perspectiva del hombre. Aún si uno toma la posición muy dudosa de que Isaías habla de la llegada de la iglesia, el de aquí a muy poco aún estaba sobre 700 años. Otro ejemplo
de tiempo de la perspectiva de Dios está en Ageo 2:6. El profeta dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Este versículo es citado en Hebreos 12:26 y es aplicado a los acontecimientos en la segunda venida de Cristo. En el verso, sin embargo, el profeta dice, de aquí a poco tiempo. Notamos aquí que Ageo habló cerca de 400 años antes de Jesucristo, y eso ha sido ahora sobre los 2400 años desde que estas palabras fueron habladas, y no están aún cumplidas. Por consiguiente, concluimos que de aquí a poco el profeta pretende ser desde la perspectiva de Dios, y es aún otro ejemplo de referencias del tiempo llamadas pronto, que abarcan miles de años. En Lucas 18:6-8 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús habló de los elegidos que estaban clamando mientras él aún estaba vivo. Y estas personas de quienes Jesús habló no fueron los apóstoles y los profetas, sino que fueron judíos que habían estado oprimidos por los romanos y otros. Han sido 2000 años desde que Jesús hizo esta promesa, pero los judíos aún no han sido vengados. La referencia de Jesús a su segunda venida aclara que la venganza de los santos espera el juicio. Aunque la promesa de Jesús es pronta desde la perspectiva de Dios, es un largo tiempo desde el punto de vista del hombre. Y en el Salmo 37:10 dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, de aquí a poco es toda una vida. En Jeremías 51:33 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar, de aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Fue más de 40 años antes de que esta profecía se cumpliese, pero fue de aquí a poco. En Oseas 1:4 dice, y le dijo Jehová, pone por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Jeroboam, hijo de Joás, empezó su reinado en el año 785 a.C. Israel dejó de ser una nación en el año 722 a.C. De aquí a poco fueron de 20 a 60 años. Ageo 2:6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. La sacudida de los cielos y la tierra ocurre al final del mundo, según Hebreos 12:27. Han sido 2500 años desde que Ageo dijo que ocurriría de aquí a poco. En Juan 16:16 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. En Juan 16:17 dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Al día siguiente, él murió. 3 días más tarde, él resucitó. Sin embargo, la referencia no es a la resurrección de Cristo, sino sobre su ida al Padre, donde ellos no le verían más. Luego ellos morirían e irían a él. También resucitarán de entre los muertos, y como Job, le verán con sus ojos. El todavía un poco, hasta que le vieran, fue ya sea en su periodo de su vida, en su periodo de vida, o 2000 años. En Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Jesús viene otra vez, pero han sido 2000 años. Las personas comienzan a preguntarse. Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer corto de días
y hastiado de sinsabores. Corto de días es una duración de una vida entera, que puede llegar a los 80 años, 90 años, 100 años. En Daniel 11:20 dice, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Los pocos días fueron varios años. En Hebreos 12:10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Los pocos días fueron los años de nuestra infancia. En 1 Juan 2:18 dice, hijitos, ya es la última hora. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es la última hora. Es la última hora, pero lo han sido 2000 años desde que Juan escribió esto. En Isaías 13, 6, 7, 10 y 11 dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá. Aceros y luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su iniquidad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. El día del Señor es el fin del mundo, pero Isaías lo describe como cerca. En Romanos 13, 11 al 12 dice así, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El amanecer del nuevo día del Señor estaba cerca en el día de Pablo, pero lo han estado durante los últimos 2000 años. Estimados amigos, la idea es esta, que si bien Jesús y otros hombres insignes de la Biblia hablaron de la cercanía de ciertos eventos, eso no lo podemos tomar necesariamente como que sería en un tiempo muy breve, de pocos meses o días, sino que pueden durar años y muchos años. Así es que el preterismo extremo cae por su propio peso, porque indudablemente Jesús no pudo haber regresado al primer siglo, y menos haber resucitado a los muertos, y menos que estos muertos le hayan recibido en las nubes. Así es que su pronta venida es una pronta venida bajo la óptica de Dios, bajo la óptica del Creador, y no bajo nuestra propia óptica. Por eso, lo que nosotros creemos que es tardanza, para Dios no lo es, sino que tiene paciencia para con todos, para que todos puedan tener la oportunidad de ser salvos. Muchas gracias por vuestra atención, estimados amigos.